SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Hoy hemos convocado a Gonzalo Velasco. Hola, Gonzalo. Hola, ¿qué tal, Pedro? Que ha tomado su café. Sí, ya me he asegurado de venir con cafeína en el cuerpo. Ha dado el paseo desde Chamberí hasta aquí. Muy agradable. Tiene el tiempo medido. Todavía a esta hora se puede venir andando. Sí, he venido sofocado aún así, ¿eh? Sí, no, están siendo noches tremendas. Sumamos este verano a Karina Sainz Borgo, ella es periodista, es escritora. Hola, Karina, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por sumarte al Abierto del Hoy por Hoy y ayudarnos a analizar las cosas que pasan. Y en Barcelona, Josep Ramoneda. Josep, buen día. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues nada, esta pregunta os la habré hecho muchas veces. Bueno, a Karina no, porque es la primera vez que está con nosotros, pero a los demás os la habré hecho muchas veces, pero es que tengo la memoria mal, muy tocada. Tú ya me decías antes, Gonzalo, que futbolero eres lo justo. Sí, creo que sé más de fútbol por los compañeros de deportes de la SER que por haber visto partidos. Bueno, sí, a mí me pasa un poco lo mismo. Sí. ¿Viste el de anoche? Sí, la segunda parte sobre todo. Josep, ¿tú lo viste? Sí, lo vi. Y sobre todo lo que vi es el escándalo de Infantino y compañía. Ahora vamos a eso, sí, ahora vamos a eso. Karina, ¿tú eres futbolera? Sí, soy bastante, lo sigo de manera habitual. Tanto lío, por cierto, y gana Bélgica. Ya. Y con 4 goles. O sea, no es que haya sido un partido competido, no. Vamos, que nivel, incluso con ese delantero, nivel, pues Estados Unidos tenía el justito. Quiero que saludemos a Javier Rodríguez Tenes, profesor de la Universidad de San Jorge, abogado especializado en Derecho Deportivo. Javier, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar, sí, de esa intervención política de Donald Trump, su llamada al presidente de la FIFA, la decisión del presidente de la FIFA, de retirar una tarjeta roja que habían puesto al jugador, digamos, estrella delantero de la selección de Estados Unidos en un partido anterior. Claro, Javier, un mundial como este, una competición de este tipo, ¿con qué normas se rige? Porque al final la FIFA pues es un club privado que, ojo, en organizaciones como esta de mundiales implica también gasto y recursos públicos, ¿no? Pero las normas entiendo que son suyas, ellos mismos se las dan. Sí, efectivamente. FIFA es un pequeño, aunque no sea territorio, es como si fuera un estado, ¿no? Tiene normativa para aburrir tanto de la licencia de los jugadores, los contratos, cómo se organiza una competición, cómo se elige un evento, cómo son las clasificaciones, el sorteo, la elección de sedes. Es decir, tiene una normativa, si os metéis en la página web de FIFA, es como la de un estado casi, ¿no? Uh-huh. Pero la normativa es suya, efectivamente. Es una asociación privada suiza y la normativa la elabora FIFA. Tiene una normativa general, que son pues, los estatutos, los diferentes reglamentos, entre ellos el código disciplinario, que sería el que nos afecta para este supuesto. Sí. Pero luego para cada campeonato elabora unas bases de competición, digamos, unas normas que son específicas para determinar todo lo que debe acontecer en ese campeonato, que es muy parecido a lo que hace también UEFA, pues por ejemplo con la Champions, con la Europa League, etcétera. Tal vez es su propio reglamento de cada competición. Claro, pero entiendo que estas normas, además de establecer el reglamento, la manera en la que se compite, deberían dar algún tipo de garantías o certezas, en este caso a las selecciones nacionales que participan. Para eso se hacen también las normas, ¿no? Sí, bueno, si la certeza las tiene. O sea, la norma, en realidad el reglamento del Mundial lo que hace es remitirse a nivel disciplinario a lo que dice el Código Disciplinario de FIFA, estableciendo alguna singularidad menor. Entonces, por ejemplo, como sabéis, en el ámbito de la disciplina o de los conflictos deportivos internacionales, generalmente todos los conflictos terminan en un organismo que se llama el TAS, el Tribunal Arbitral del Deporte, que está en Suiza. Y bueno, pues tiene sus tiempos y sus cosas. Entonces, tanto, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos como en los Mundiales, y en este se ha hecho, hay una sección específica del TAS que está preparada para resolver de manera inmediata los conflictos disciplinarios o de otra índole que puedan suceder durante el campeonato del mundo. Entonces, lo que aplican es la normativa general, básicamente, ¿no? Con esta especialidad del órgano del TAS para que sea muy rápido. Y la normativa dice que la suspensión de un partido que es automática en el caso de una expulsión.
estamos con el modelo español, que es que aquí recurrimos todo y afortunadamente pues tenemos un modelo garantista que la Constitución te permite recurrir todo porque no puede haber indefensión, pero estamos aplicando un modelo privado anglosajón muy distinto. Entonces, como bien has dicho, es un club y se dota de sus regulaciones, y en esas regulaciones entienden que las sanciones más pequeñas, las menos importantes, no son ni recurribles. Y esto es lo que sucede, por ejemplo, con la suspensión de un partido. Claro. O sea, es que no se puede ni apelar. O sea, que en este caso, digamos, Infantino, luego le están dando las vueltas que necesitan darle para justificarlo. Pero vamos, que la norma se le ha saltado la torera. A ver, no han utilizado un precepto que existe. O sea, lo cierto es que, vamos a ver, aquí hay una expulsión, la expulsión genera un partido, en teoría la suspensión es automática y además contra esta suspensión no se puede apelar. Por lo tanto, la Federación de Estados Unidos no hubiera podido recurrirla. Por lo tanto, es muy difícil que hubiera pasado. Lo que sí existe es un artículo en el reglamento disciplinario, que es el 27, que permite que el órgano disciplinario, y no establece cuándo ni por qué, sino le deja la potestad, suspenda total o parcialmente la ejecución de una sanción impuesta. Entonces, hombre, esto está pensado para sanciones prolongadas. Por ejemplo, yo que sé, ¿os acordáis Luis Suárez cuando mordió al jugador y le pusieron una sanción de mucho tiempo, cuando hay una clausura de campo muy prolongada? Es decir, sanciones en las cuales empiezas a cumplir y digamos que, bueno, te condicionamos el resto a que tengas buena conducta. Pero desde luego la filosofía de este artículo no es la de la suspensión de un partido, dejarla condicionada en mitad de un campeonato mundial, desde luego. Pero el precepto sí existe y se ha aplicado alguna otra vez. Y de hecho, si no estoy equivocado, Cristiano Ronaldo, este campeonato del mundo lo ha podido empezar precisamente porque se le aplicó también en la fase final de clasificación. Le pusieron 3 partidos y parte de la sanción se la condicionaron aplicando este artículo. El problema es que no sabemos muy bien cuándo se aplica, cuándo no, ni por qué. Ya. En todo caso, una última pregunta. Lo relevante en la respuesta, en la reacción, en la queja, en el recurso de Bélgica, entiendo que habría sido si Estados Unidos gana esta noche a Bélgica, ¿no? Y efectivamente hay un elemento que distorsiona el partido y por tanto la competición, que es la presencia de este jugador. Como Bélgica ha ganado, entiendo, no sé si va a dejar morir este asunto, ¿no? Pero cambia un poco las cosas. Eso la cambió por completo. Evidentemente yo esto lo dejaría morir y no haría nada. Ahora, también es cierto una cosa. Cuando Bélgica pidió explicaciones, FIFA lo consideró un recurso de apelación. Hemos visto que no se puede apelar las sanciones de un partido, ¿no? Pero es que encima el procedimiento de apelación está pensado para que, lógicamente, recurra al perjudicado. Es decir, la limitación es que puede recurrir una sanción el jugador o la asociación, o sea, es decir, la federación correspondiente que está perjudicada. Y lo que hizo FIFA, además, fue decirle a Bélgica que como ella no era la perjudicada por la sanción, que no se le podía admitir el recurso de apelación y se lo inadmitió. Bueno, que han hecho lo que les ha dado la gana. El resumen, ya está, ¿para qué le vamos a dar más vueltas? Javier Rodríguez, profesor de la Universidad de San Jorge y abogado especializado en Derecho Deportivo, ha sido muy esclarecedor. Gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, Josep, voy contigo. Hay una dimensión que es la de la FIFA. La FIFA, un club privado con normas que se dota a sí mismo y que se organiza como quiere y como, por cierto, los que deciden formar parte del club y colaborar en sus competiciones aceptan. Porque claro, que Infantino es muy malo. Bueno, y los que están ahí en el Mundial y las selecciones y el resto de federaciones que les parece malo, les parece regular. Pero claro, aquí además está esta dimensión de Donald Trump cogiendo el teléfono y diciendo, por mi poder del tupé, yo te llamo y te voy a torcer el brazo. Para mí no hay vuelo en el verso. Es decir, Infantino hoy tendría que haber dimitido ya. Esto me parece que en cualquier institución mínimamente digna, mínimamente responsable, es lo que ocurriría. Es decir, imponer una decisión por una presión externa y además externa de un personaje como Trump, que solo hace que añadirle morbo a la cuestión, pues me parece absolutamente inaceptable. Hay un reglamento. Este jugador ha recibido una sanción y una sanción de este tipo solo se puede suspender por procedimientos regulares. Esto es un acto de caciquismo barato que lo único que hace es levantar las sospechas sobre una institución que siempre ha sido sospechosa en muchas cosas, como es la FIFA. El tinglado del fútbol siempre genera unas ciertas ambigüedades, ¿no? Al otro lado está Trump. ¿Qué vamos a decir de Trump? Es una demostración más de su forma de actuar, de su forma de hacer,
poder, de su creencia que no tiene límites, que todo le está permitido y que por tanto, pues para él eso es lo más normal del mundo. Yo mando y digo esto y que obedezcan, y faltaría más. Lo que afortunadamente se puede decirlo, quizás es un poco una ilusión, pero que este momento llega cuando Trump ya ha empezado a desgastarse incluso en su propio escenario y en sus propios terrenos, y que la figura incluso en los Estados Unidos se está devaluando a un ritmo acelerado. Pero es eso, es el problema de tener en la primera potencia mundial al frente una persona sin conciencia de límites, es decir, capaz de cualquier disparate. Sí, sí. Voy contigo, Karina, y luego con Gonzalo voy a añadir una reflexión más. Claro, es inevitable llegar a o pensar, bueno, si esto ocurre y se cuenta, ¿qué puede ocurrir con la FIFA y no se cuenta y no se sabe? Es decir, ¿qué otro tipo de decisiones se pueden estar tomando a partir de presiones que no sean públicas ni conocidas? Porque, claro, la mayor parte de los que presionan no son como Donald Trump, que sale ante los medios y dice, sí, claro, por supuesto, yo llamé y le dije que lo quitaran. Karina. Bueno, claramente con el personaje Trump es un señor que antes de llegar a la presidencia tenía un reality en el que despedía gente. Bombardea países, invade países. Es decir, la naturaleza del personaje es la que es. A mí lo que me parece interesante y lo que llama la atención es el tema de la FIFA, ¿no? Porque creo que desde el Mundial de Qatar en el 2022 se ha hecho cada vez más visible. La FIFA maneja miles de millones de euros. Es decir, es realmente una fuente de entretenimiento, de deporte, pero también de negocio. Y geopolíticamente, Infantino se ha posicionado muy a favor. Desde la adjudicación del Mundial en Estados Unidos, tiene una actitud ancilar, por no decirlo muy sumisa con Trump. Pero a mí lo que me recuerda de este episodio de Trump jactándose de la llamada telefónica, yo nací ese año, pero es verdad que siempre quedó entre los futboleros como un episodio en el Mundial del 82 en Francia-Kuwait, en el que baja el jeque kuwaití a exigir que anulen el gol francés, y en efecto el árbitro anula el gol francés. Después de eso la FIFA sanciona a los dos, sanciona tanto al líder, tanto al jeque, como al árbitro que toma la decisión. Entonces, clarísimamente, lo que se transparenta es la FIFA como un sistema de negocio muy, muy bien manejado y muy bien enraizado con una dinámica geopolítica. Mi pregunta es, no hubiese ocurrido, pero ¿qué hubiese pasado si es Macron el que llama el teléfono? Y pide que a Mbappé no le quiten la tarjeta? No, hubiésemos reaccionado igual. No lo sé, lo hubiese ocurrido. Claro, hay una doble dimensión. Habría cedido Infantino a las presiones de otro líder mundial como Macron, y si es así, nos habría parecido igual de mal que la llamada de Trump. En esta segunda parte yo te diría que sí, ¿no? Bueno, que sí, al menos para mí. Pero bueno, no sé. Francamente tengo mis dudas de que Macron cometiera una frivolidad. Bueno, nunca se sabe, pero al Madrid le pidió que no se llevaran a Mbappé las primeras veces con el PSG, aunque era título gracioso. Esto es entre forofos, digamos. Yo creo que lo hiciera porque, claro, precisamente lo que denota... Hay algo interesante, pese a que es verdad, como dice Karina, que ya conocemos mucho cuál es el histórico de actuación de decisionismo de Donald Trump, ¿no? Pero es significativo porque cuando se trata pues de saltarse a la torera la Constitución estadounidense para invadir un país, cuando se trata de no respetar el derecho internacional, bueno, hay una cierta incluso fascinación o aquiescencia por el poderoso que se salta las reglas para ser eficaz, ¿no? De alguna manera, parte del autoritarismo contemporáneo tiene ese marco de legitimación, la eficacia, ¿no? Claro, esto es significativo políticamente porque resulta que esta decisión no tiene ningún tipo de operatividad, no tiene ningún tipo de eficacia, ¿no? Es más bien una demostración de impotencia. ¿Y por qué lo digo esto? Bueno, porque es un reflejo, ¿no? Casi un epítome de la decadencia de Donald Trump, y es una manera de hacer visible, tangible y sensible cuál es su actuación en el orden internacional, ese soberanismo que él exhibe, por el cual él puede tomar la decisión sobre cuándo se hace una excepción a la ley y cuándo no. Por lo demás, bueno, la psicopatología de los personajes es tremenda, ¿no? Yo creo que Infantino es también un ejemplo de lo que es el carácter autoritario que decía Eric Fromm, ¿no? Quien obtiene seguridad mediante la sumisión, pero al mismo tiempo le gusta de ser autoritario con los que están por debajo. Yo siempre he pensado que el deporte y el fútbol es uno de los únicos terrenos que está por politizar, y es verdad que la política
actual está como está, pero me atrevo a pensar que imaginémonos unas elecciones a una federación nacional en el que hubiese realmente un debate, hubiese una disputa, hubiese quien plantease este tipo de cuestiones. ¿Qué vamos a hacer con la FIFA? ¿Qué vamos a hacer con el dinero? ¿Qué tipo de principios queremos aplicar? ¿Qué tipo de transparencia? Porque se decía antes, el fútbol, la FIFA es como un Estado. Pensemos que las federaciones autonómicas, regionales, nacionales, llegan con una ficha federativa hasta el último de los barrios de cada país. Son realmente reticulares, llegan a todas partes. Entonces, me parece que hablar de la politización de esas federaciones es una tarea por hacer. Vamos a hacer una cosa. Tengo que parar un poquito y luego cosemos con el hilo trumpista lo que ha pasado en el Mundial con lo que pasará a partir de hoy en Ankara, en la cumbre de la OTAN, hacia donde vuela Trump y donde van a ir llegando los líderes, entre ellos también el presidente español. Seguimos en El Abierto. El Abierto. Ser podcast. Y en El Abierto con Gonzalo Velasco, Josep Ramoneda y Karina Sainz Borgo. Ankara acoge entre esta noche y mañana la cumbre de la OTAN, ante las que últimamente se plantean dos preguntas. Una, a ver qué lía Trump. Dos, a ver quién le levanta la voz. Ya sabemos que el secretario de la Alianza, Marrute, no se la va a levantar. No es el rebelde del grupo, digamos, ¿no? Ya veremos si esta vez le toca a Sánchez o no. O no hay, digamos, esta enemistad manifiesta entre uno y otro. Enviado especial a Ankara, Enrique García Pozo, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Si te parece, vamos a ir del marco general luego al foco nacional, al foco español. Pero lo primero, los miembros de esta cumbre, en la que lo relevante, aparentemente, ya no va a ser tanto la discusión sobre el dinero, sobre el quién paga y cuánto paga, sino que la clave de esta OTAN 3.0, de la que habla el Pentágono, el concepto que ha desarrollado Estados Unidos, es quién hace qué. Es decir, lo de pagar ya lo hemos discutido. Ahora a ver quién pone más recursos, porque Trump acude a esta cumbre con esa decisión de retirar efectivos, de recolocarlos y de forzar de esa manera a la fuerza ORCAN a una redistribución de las capacidades de defensa. Sí, es algo en lo que en realidad en el cuartel general se lleva muchos meses trabajando y se recoge de hecho en el último borrador de la declaración final a la que hemos tenido acceso, una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte. Y claro, eso significa dos cosas. En primer lugar, que los europeos asuman más responsabilidad en su defensa y en segundo lugar, que Estados Unidos va a continuar con sus planes para rebajar su papel en la defensa del territorio europeo. Esos serán por tanto los dos grandes pilares de una alianza, de esa Alianza 3.0, como la llaman en los pasillos de la OTAN y la han bautizado desde Estados Unidos, y en la que prácticamente todos, empezando por el secretario general, asumen que la senda tiene que seguir pasando por el aumento del gasto. Es lo que dijo y celebró ayer Marrute, que vendió como una auténtica victoria de Donald Trump que los europeos y Canadá hayan gastado en promedio un 20% más en defensa en el último año. Fue lo que le explicó casi con la careta de maestro de primaria puesta en su reunión en la Casa Blanca, recordemos, hace unos días, Marrute, y Donald Trump le exhibió grandes gráficos, imágenes, datos para hablar de el billón de Donald Trump, para dejar claro que todo lo conseguido en la OTAN es gracias al impulso del republicano. Pero Rutte pedía ayer algo más. Planes claros y creíbles para demostrar que seguirán los aliados en la senda del 5% del gasto. Así que todo está cuidado al milímetro para contentar a Donald Trump. Por eso hoy se hablará mucho de millones, de billones, de planes, de compromisos. Y esta tarde, Pedro, comprobaremos si esa coreografía será suficiente para Donald Trump. A ver. Bueno, y Sánchez, el presidente español, Pedro Sánchez, acude a la cumbre con la confianza de que esta vez el foco, aunque Trump ya ha dicho algunas cositas de España, estas horas previas, pero con la confianza de que el foco le apunte menos, Enrique. Sí, fuentes del gobierno dicen que España llega con la cabeza alta y con los deberes hechos, porque en Moncloa defienden que esas acusaciones de Trump, que en los últimos días se ha vuelto a referir a España como un desastre dentro de la alianza, no están basadas en evidencias empíricas ni en datos. Aseguran que esconden esos datos para avalar el relato de que España no cumple con la alianza. Esas fuentes recuerdan que la propia OTAN ha constatado que España ha cumplido los objetivos de capacidades comprometidos en la última cumbre, así que Moncloa de alguna forma
reta a justificar esas críticas de Washington con los datos, ante un Donald Trump que también ha apuntado en las últimas semanas contra otros líderes, como alguien hasta ahora en teoría cercana, la italiana Giorgia Meloni, con la que tiene un conflicto abierto por decir que le suplicó una foto. Trump, en lugar de buscar el acercamiento, publicaba ayer una foto en su red social con una frase: se requiere una orden de alejamiento. Haciendo amigos y amigas y calentando el ambiente siempre. Gracias, Enrique, ya nos irás contando. A vosotros. Gracias, hasta luego. Bueno, pues, oye, a lo mejor Trump acaba llamando a Infantino y le dice que España no gane el Mundial, que nos debe dinero en la OTAN y España es un desastre de país y nos cae muy mal. Bueno, pero en todo caso, Karina, estas cumbres, porque llegan en el contexto que llegan con Trump recolocando sus fuerzas, intentando que la OTAN además recoloque sus prioridades y sus propias estrategias, estas cumbres estos últimos años están teniendo un interés evidente, ¿no? Antes, bueno, digamos informativamente, yo recuerdo los años anteriores de ¡ay, cumbre de la OTAN! ¡Qué emoción! Cumbre de la OTAN. Las cosas ahora requieren una atención porque se están cambiando algunos de los pilares del orden que conocíamos hasta ahora. Bueno, es que las certezas que existían sobre la Alianza Atlántica ahora son, digamos, más débiles y tienen un problema, que es que el epicentro de ese temblor, vamos a llamarlo así, dentro de la relación, viene dada por Estados Unidos y por el Donald Trump de Estados Unidos, ¿no? Creo que en esta conversación sobre quién es realmente está más involucrado con la alianza, esta idea de quién paga más, ¿no? Además, hay que decir que Mark Rutte tampoco ha sido un personaje especialmente neutro porque ha tenido una serie también de gestos nuevamente, ¿no? Muy complacientes con Trump, pero creo que España llega aquí a la cumbre de la OTAN con una percepción doble de lo que está pasando. España no está diciendo que no colabora con la OTAN, al contrario, es decir, España tiene una serie de mecanismos, de disposiciones, bases militares, donde siempre han subrayado eso. Lo que está defendiendo es que no puede pagar más. Es decir, internacionalmente eso se lee como una provocación o un discurso provocador contra la posición de Trump, pero realmente España no está en ningún momento poniendo en contradicción ni está diciendo que va a dejar de colaborar. Lo que está diciendo es que no lo hará con dinero. Pero claramente con un Trump que está manejando todo el concierto internacional de una manera bastante particular y personalista, muy parecida a la llamada de la FIFA. Claramente lo que esperaríamos de Mark Rutte y esperaríamos de la OTAN es un comportamiento más coherente que el de un organismo de entretenimiento, clarísimamente, y de deporte. Gonzalo y luego Josep. Sí, no sé si no puede, pero también creo que hay un componente importante de no quiere, sobre todo no quiere con un criterio que se considera arbitrario, ¿no? Ese 5% que vino impuesto en ese marco de guerra debido a la invasión rusa de Ucrania se discutió por su componente de falta de análisis, de falta de comprensión real de cuáles eran los fines de esa aportación económica que suponía un compromiso tan grande de los presupuestos nacionales. Y en ese sentido, sí es una reivindicación política y es una excepción que supone un foco de resistencia. Yo creo que desde luego es uno de los saberes de este gobierno en el campo internacional y por lo cual todavía, pese a todo, sigue siendo una referencia para muchos otros gobiernos, sobre todo de carácter progresista. Yo quiero destacar también que, claro, cuando hablamos de la OTAN hablamos desde luego de seguridad frente a amenazas terceras. Defendemos mucho la idea de la autonomía estratégica europea, pero claro, este nuevo reparto de tareas, que como decías en la OTAN 3.0, no solamente es el dinero, sino quién hace qué, se parece un poco a una especie de descentralización, ¿no?, de las labores, mientras, sin embargo, Estados Unidos mantiene la hegemonía. Es decir, como dijo el primer ministro canadiense, la hegemonía estadounidense fue útil y fue una hipocresía útil porque todos la reconocíamos, mientras nos garantizaba a todos una seguridad. Pero en este momento parece que nos reparte las tareas para ellos, en cambio, seguir siendo, digamos, dominantes y poder dedicar sus recursos al sudeste asiático y otros focos, ¿no? Entonces, hay que empezar a pensar si en esa supuesta autonomía estratégica parece que ahora Europa va a tener más mando, ¿no?, más cargos en la OTAN. Lo que se está escondiendo es una especie de descentralización de la labor sin que el poder quede tocado, ¿no? Bueno, Josep, venga, 30 segundos y luego te doy más tiempo, venga.
No, dale. Sí, no digo, me parece que el titular del País es elocuente, ¿no? Los países de la OTAN acuden a la cumbre de Ankara con el objetivo de aplacar a Trump. Pues estamos así, no avanzamos, no consigue Europa, la independencia, la autoridad, el criterio propio capaz de contrarrestar debidamente con Estados Unidos, ¿no? Y por eso a mí me parece que sigue siendo necesaria todavía la voz discrepante de Sánchez, que es el único que de alguna forma se comporta todavía y demuestra una cierta capacidad de afrontar a Trump. No sé, esta actitud de Europa a mí me desanima mucho, ¿no? ¿Qué diría el general de Gaulle si saliera de su tumba, ¿no? Qué horror la situación en la que Europa se está entregando sin capacidad de construir realmente una posición consistente propia, con complicidades, pero con los momentos difíciles necesarios con Estados Unidos, porque no somos unos entregados, somos una potencia mundial y a veces nos cuesta creerlo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Después actualizamos todo lo que está pasando y vemos cómo se proyecta la mañana con Javier Casal y seguimos en el tiempo del abierto. Pedro Jiménez, estás por ahí, ¿verdad? Hola Pedro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos. Estábamos hablando antes de la cumbre de la OTAN, no va a poder asistir a los actos previos, la recepción de esta noche, la cena con los líderes, no va a poder asistir la mujer de Pedro Sánchez, porque ayer un juez que sustituye al juez habitual, que sustituye al juez Peinado, que está de vacaciones. Bueno, ayer ese juez dijo que Ankara no puede ir. En realidad, Begoña Gómez, a la que el juez Peinado, por el riesgo de fuga, le había quitado el pasaporte, había pedido que le permitieran ir, por un lado, a esta cumbre de la OTAN, por otro, a la graduación de su hija, que está estudiando fuera, en el Reino Unido. Bueno, pues a la OTAN no, porque de Ankara el juez que ha tomado esta decisión, el juez viejo, pues no se fía. Dice que no es un espacio como en el que si Begoña Gómez se fuga, porque entiendo que él da por hecho que puede fugarse, o sea, asume la tesis del riesgo de fuga, que si decide emprender la huida y en Ankara, pues Turquía no colabora igual que lo que colaboraría el Reino Unido, a donde sí le permite viajar para la graduación de su hija. Pedro. Sí, no es la primera vez que Peinado deja una patata caliente así a un compañero. Hace 2 años le tocó al sustituto natural, que no estaba de día libre, resolver el recurso de Pedro Sánchez. Le había citado a declarar en Moncloa presencialmente como testigo y el presidente quería hacerlo por escrito, tal y como le permitía también la ley. Antonio Viejo, el tercero en discordia, es el que ha resuelto ahora esta petición de Begoña Gómez en una decisión salomónica. Ella podrá ir a Reino Unido a la graduación de su hija por las circunstancias del evento y porque la cooperación judicial entre España y Reino Unido es fluida y esto reduce el riesgo de fuga. Estos son los argumentos para conceder la autorización para este desplazamiento, pero, sin embargo, estos no valen para el segundo desplazamiento, ese viaje a Turquía, a la cumbre de la OTAN, porque dice Viejo que no es espacio de la Unión Europea y Gómez no tiene participación activa alguna en esa cumbre. Moncloa califica de incomprensible este veredicto, que tiene su origen en la decisión inicial de Peinado el pasado 20 de junio y que está pendiente de recurso. Retiró el pasaporte a la mujer de Pedro Sánchez a pesar de que se mueve rodeada de escoltas de policías nacionales. El juez pues no se fía de ellos, cree que por sí mismos o por órdenes de sus superiores pueden ayudarla a fugarse y ella está a punto, si los recursos ante la Audiencia de Madrid no lo impiden, de sentarse ante un jurado popular acusada de 4 delitos por los que le piden hasta 24 años de cárcel. Bueno, que entonces Peinado debe estar fibrilando ahora mismo, porque si él cree que los policías le pueden ayudar a fugarse y Begoña Gómez, por permiso del sustituto, se va a Londres acompañada de policía, a ver si le van a ayudar a fugarse. Y entonces el juez Peinado tiene razón. En fin, es todo un poco rocambolesco. Se ha hablado mucho estos días de la justicia a 2 velocidades, de lo rápido que se resuelven algunos asuntos, otros parece que se eternizan. Esta de Begoña Gómez no es la única decisión que se quedó sin resolver por el juez titular de la instrucción. Hay otras que incluso directamente se han pospuesto porque los jueces se han ido de vacaciones. Y en particular una, Pedro, la denuncia que presentó la propia Begoña Gómez contra el agitador ultra Vito Quiles.
Sí, esto suena a ficción, pero es real. La sección cuarta de la Audiencia de Madrid había fijado deliberación y fallo del recurso de Begoña Gómez contra el archivo de su denuncia por acoso contra Vito Quiles ayer lunes 6 de julio. Pero los magistrados anularon la cita porque ya estaban disfrutando del periodo vacacional. Es literal lo que pone en la resolución. Y de momento, pues no hay nueva fecha. Un juzgado de la localidad madrileña de Majadahonda rechazó de plano, sin practicar diligencia alguna, la denuncia de Gómez, que atribuía delito al agitador porque, según su versión, la abordó en un local del noroeste de Madrid cuando estaba con unas amigas, la zarandeó y la impidió marcharse. A su recurso se ha sumado también el fiscal Pedro. Gracias, Pedro. Hasta luego. Nosotros. Bueno, pues Karina, empiezo por ti. La decisión conocida ayer de este juez que tomaba la decisión que debía haber tomado el juez Peinado, pero que dejó pendiente para que decidieran otros respecto a la posibilidad o no de salir de España, depende de dónde, de Begoña Gómez. Sí, no, claramente, como bien habéis comentado, aquí hay un elemento también, creo yo, que induce a la interrogación, ¿no?, entre los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Que hasta qué punto, qué riesgo procesal ve realmente el juez para poner unas medidas restrictivas de ese tipo, que es la pregunta, y luego el juez sustituto decide como una decisión salomónica, ¿va a este sitio o no al otro? La pregunta de fondo que yo creo que hay aquí es que realmente no estamos hablando, es decir, una cosa es la conversación de fondo, es que Begoña Gómez tiene una visibilidad política y pública, es decir, ¿se puede juzgar a Begoña Gómez exactamente igual o puede tener el mismo tratamiento de cualquier otro ciudadano? Esa es la pregunta que hay entre medias y es lo que aparentemente las decisiones judiciales aparentan o comunican con esta pregunta, porque realmente la discusión es por qué una cosa sí y otra no. No, es decir, realmente es, creo yo, la conversación que se pone de manifiesto, sobre todo con una decisión de este tipo, con una medida de restricción de moverse. Uh-huh. Gonzalo. Mal asunto cuando la justicia se suma al espectáculo, ¿no? Esta es la sensación que transmite todo esto, ¿no? Cosas que toman una importancia grande en la escena, pues generan una tensión y tal, y vemos como a veces la justicia, en vez de operar con la contención y la prudencia que parecería aconsejable, entra en el juego y pasa a formar parte del espectáculo. Me parece que este camino no es el camino deseable, porque lleva a contradicciones manifiestas como las que estabais constatando ahora, ¿no? Como puede ser que a un sitio sí y al otro no, por ejemplo. Sí, además que desde el punto de vista jurídico, obviamente, claro, yo siempre que hablo de las decisiones de los jueces tengo prudencia porque no tengo conocimiento de la particularidad, de la finura, como dices, del derecho. Pero no puedo evitar pensar que hay un cierto sesgo, casi diría orientalista, es decir, vale, Turquía no forma parte de la comunidad de países que participan de una idea de libertad y de Estado de Derecho. Bueno, vamos a ver, la reunión de la OTAN se va a celebrar en Ankara hoy. Quiero decir que no es que si Begoña Gómez va a Turquía, de repente se va a fugar por Anatolia y va a acabar en Moscú, allí en un piso franco, ¿no? Quiero decir que hay garantías suficientes, aparte de que obviamente viaja en un avión oficial y con todas las garantías. Entonces, jurídicamente ya no termino de entender la decisión como tal. Después, las decisiones de los jueces en un Estado de Derecho tienen que tener también en cuenta que la repercusión pública que tienen, entonces que no puedan parecer sesgadas. Inevitablemente el hecho de impedir que la mujer del presidente esté en la cena junto con Pedro Sánchez y con el resto de presidentes y sus consortes parece un castigo, ¿no? Entonces eso es lo que parece, en cierta manera, ¿no? También sería un castigo que no fuera al viaje de su hija. Claro, pero eso es una cuestión privada, pero eso es una cuestión al presidente, ¿no? El otro sería una cuestión a su hija y la hija es una figura privada, de momento, ¿no? Entonces yo lo que sí que es verdad y que hay que conceder es que seguramente estas cuestiones se solucionarían si tuviéramos más formalizada las labores de la pareja, del consorte del presidente o presidenta del gobierno, que es algo que hemos hablado también por su acusación, o sea, qué figura tiene, qué uso puede hacer de los recursos públicos, si debe tener algún tipo de función institucional, que en este caso presuponemos que informalmente la tiene, pero formalmente no está reconocida, ¿no? Y por lo tanto, de ahí se fundamenta el que el juez pueda tomar esta decisión. Pero bueno, en todo caso, como decía Josep, esto forma parte de una suerte de arbitrariedad, de contribución a un estado de opinión que no se le puede escapar al juez que está participando de ello, ¿no?
Karina. Es que aquí vuelvo a la pregunta inicial, es decir, desde el punto de vista de un ciudadano que observa esto y se pregunta, ¿cualquier ciudadano sería sometido a los mismos tratamientos? Otra vez, la esfera de lo privado y la esfera de la responsabilidad pública, que acaba de mencionar Gonzalo. ¿Qué clase de riesgo procesal hay para que el juez decida aplicar unas restricciones de ese tipo? Que es la pregunta, creo yo, de base dentro de todo esto. De hecho, fíjate, Karina, me atrevería a decirte que habría más riesgo de fuga en un ciudadano anónimo, claro, que en la esposa del presidente del gobierno. No sé, quiero decir, llámame loco por pensar que a lo mejor Begoña Gómez, por ser Begoña Gómez, no se va a fugar. Y Pepito o Pepita, ciudadano normal y no conocido, sometido a un proceso judicial, pues igual intenta cogerlas de Villadiego. Pero bueno, no sé. Pero la salud de la relación, la percepción de los ciudadanos con la justicia, creo que es lo que prevalece en esta conversación. Es decir, hay que mirar con atención la idea de por qué se toma esta decisión, ¿no? Y por qué una decisión tan restrictiva. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el origen? Que a mí lo que me parece turbio de todo esto es esta idea de pensar, bueno, los jueces metidos dentro de un espectáculo político, es lo que a mí me resulta lesivo, lo que me resulta complicado, lo que tendríamos que mirar con mucho cuidado y con mucha prudencia, porque el Poder Judicial tiene un peso y una importancia, y la naturaleza de sus decisiones mana de esa importancia justamente. Pero es que, ¿cuál es el motivo para poner esta limitación de una persona que viajará con el presidente del gobierno y con todo el aparato de policial que les acompaña? Y por tanto, que en el caso de que hubiera, pues lo que sería exigible inmediatamente sería, para empezar, la dimisión del presidente del gobierno. Es decir, se fugará Begoña para que su presidente dimita, para que su marido dimita. Es que, no sé, me parece tan inverosímil pensar que es posible una fuga en estas circunstancias que inevitablemente da la sensación de ser un ejercicio de hacerse notar, de hacerse oír por la justicia, pero que no favorece a la justicia en este caso, porque no se ve la manera de encontrar una justificación de que el riesgo sea realmente real. Es que comportaría una crisis general con división del presidente del gobierno. Como este argumento tuyo, Josep, tiene el peso del hormigón armado, el juez Peinado ya buscó, digamos, la salida argumental a esta explicación que tú das, que es ante la ejemplaridad. Bueno, y esto, ante quienes puedan pensar que cómo se va a fugar si son viajes oficiales y va con policías y protegida, ante quien pueda pensar eso, el juez dice, no, es que a lo mejor le ayudan los policías. Entonces, no es que no se vaya a fugar por ser una figura pública, es que, en fin, es todo tremendo. Por cierto, ayer hay en torno a este juez que ha tomado esta decisión última una discusión por ahí que yo creo que en el fondo, pues oye, despista sobre el fondo del asunto, ¿no? Es que fue alto cargo socialista de un gobierno socialista, director general. Este juez viejo, digamos, apuntalando con esa condición que efectivamente un juez que no es sospechoso, según quien utilice ese argumento, de ser de derechas, cree que hay riesgo de fuga. Bueno, pues mire usted, pues habrá sido lo que haya sido, como si es medio pensionista, pero el caso es que toma una decisión que resulta difícil de entender. Difícil de entender. Yo insisto, o hay riesgo de fuga o no hay riesgo de fuga. El pasaporte se quita, se supone, porque hay riesgo de fuga. Se puede fugar desde Cuenca a Londres o desde Albacete a Ankara. Si no hay riesgo de fuga, que viaje. Si hay riesgo de fuga, que no viaje a ningún sitio. Pero a ningún sitio. Sí, está claro. A ver, la decisión seguramente cuestionable sea la primera, la de retirarle el pasaporte, claro, y sobre esa base, efectivamente, pues hay un componente, pues no sé si decir de arbitrariedad, de ambivalencia en esta última de las decisiones, pero de nuevo, el efecto es que estamos hablando de ello, el efecto es que el líder de la oposición seguramente utilice el marco de, claro, es que el presidente del gobierno, su mujer puede ser una fugada y hay riesgo de que se fugue, ¿cómo puede usted mantenerse en el cargo con esta condición? Mientras que luego cuando debatimos sobre la cuestión pequeña diremos, no, es que es una cuestión técnica, es que cada una vez que se ha dictado sentencia. Bueno, por eso digo que las decisiones en un Estado de Derecho y ante la opinión pública de los jueces tienen que considerar esa dimensión, no pueden
operar como si vivieran en una especie de limbo, ¿no? Y por tanto hay un índice de irresponsabilidad, desde luego, aparte de que nos faltan capacidades para comprender por qué le ha retirado el pasaporte. Y que mira, ante el argumento ese, mira, 2 jueces ven riesgo de fuga. Mire usted que lo de la infalibilidad de los jueces también es discutible. Porque además en este caso no se están juzgando hechos, sino que se están presuponiendo intenciones. Sí. Y oiga, mire usted, pues usted puede presuponer una cosa y yo puedo presuponer la contraria. O una cosa y la contraria al mismo tiempo, como el juez de ayer. Otro asunto judicial, otro de los asuntos que van a marcar la semana, el caso Leire, que va a dejar la declaración de la presidenta del PSOE en sede judicial hacia final de semana, eso es el viernes. De momento, hoy, tomen nota en la agenda, el juez Pedra va a tomar declaración como testigo al comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba. Y como guiarse en todos estos casos es complicado, habrá gente que dice, ¿y Rubén Villalba quién es? ¿Y por qué declara? ¿Y qué ha hecho o qué no ha hecho? Pues le hemos pedido a Miguel Ángel Campos que nos ayude a entender el interés de esta declaración. Miguel Ángel, buenos días. Hola, muy buenos días, Pedro. A ver, cuéntanos, ¿por qué declara Rubén Villalba, este comandante, ante el juez Pedraz? Bueno, el comandante Rubén Villalba redactó en sendas notas las 2 reuniones que mantuvo con Leire Díez, para las que llegó a colocar cámaras ocultas con el objetivo de captar esos encuentros. Siempre según Villalba, Leire Díez le ofreció mejorar su situación y un puesto de asesor junto a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a cambio de información comprometedora contra la UCO. También afirma que Leire alardeó de sus conexiones con la cúpula del PSOE y hasta con el presidente del gobierno. Mercedes González, recordaréis, declaró el pasado mes en el Senado que efectivamente Leire Díez le pidió restituir en su puesto al comandante Villalba y que ella rechazó la propuesta de plano. Rubén Villalba es, Pedro, el comandante que estaba estrechamente vinculado a Koldo y Aldama, en ese caso Koldo, que les proporcionaba teléfonos que eran irrastreables, que era el encargado de la seguridad, dijéramos, de Víctor de Aldama, y que está encausado en la pieza de las mascarillas que se investiga en la Audiencia Nacional. Este mismo martes también están citados como testigos en esta causa una de las fundadoras del medio Crónica Libre, Patricia Isabel Espinar, en relación a contratos del PSOE con este medio, así como Francisco Ortega, exescolta y antiguo empleado de correos que acompañó a Díez en sus citas con Rubén Villalba. Y estaremos pendientes de todo. Gracias, Campos. Hasta luego. Sí, cualquier novedad ya nos vas contando. Claro, Josep, voy ahora contigo. Este ya es otro caso. Hemos estado hablando del caso de Begoña Gómez, etcétera, etcétera, juez Peinado. Pero claro, todo lo que tiene que ver con Leire Díaz, con esa red de contactos que fue tejiendo, de grupos de presión, de maniobras en la oscuridad o en la semioscuridad. Digamos que esto, en términos de relevancia judicial y relevancia política, tiene varios escalones más. Sin duda, es evidente que este es un caso de otra dimensión, ¿no? En el que todas las apariencias conducen a pensar que hay mucha tela que cortar. No es una construcción como la que estábamos comentando antes, y por tanto aquí no hay mucho que decir. Es que los jueces actúen y que se aclare todo lo que se pueda aclarar, pero evidentemente algo hay por este territorio, me parece, y la prueba está en los nombres que acompañan toda esta aventura, ¿no? Koldo, Aldama, etcétera, etcétera. Aquí realmente ha habido un territorio negro en las proximidades del poder del gobierno español. Esto no hay ninguna duda, ¿no? Está esta dimensión política que ayer algunos de los socios del gobierno o ex socios del gobierno reclamaban que, oiga, no puede sostener Carina en el cargo a todas las personas que están siendo imputadas, presidenta de la SEPI, directora de la Guardia Civil, en fin, algo hay que hacer, ¿no? Esta es la posición que mantienen también en términos de ejemplaridad, insisto, algunos de los socios del gobierno, ya no solo la derecha. La característica del episodio del caso Leire es que deja al descubierto una serie de zonas muy vulnerables del Estado frente al poder y al urdimbre, ¿no? Que evidentemente que yo creo que Leire como personaje y como dispositivo político no actúa de una manera individual, evidentemente sigue instrucciones y sigue unas instrucciones políticas, además operando dentro del cuerpo oficial y dentro del cuerpo del Estado. La averiguación y determinar hasta qué punto y qué tan profunda era su penetración y qué tan profundo era su capacidad de aparecer, entiendo, como terminal político, me parece que es realmente lo preocupante y lo que nos conduciría a un tema
mucho más grave, ¿no? Hasta qué punto puede permear el poder político dentro de las estructuras del Estado. Gonzalo. Claro, es delicado afirmar que el problema es perdonad. ¿Qué le pasa a tu móvil? Creo que la inteligencia artificial me estaba respondiendo alguna pregunta, pero no se la había hecho. Espera, claro, la inteligencia artificial. Espera, que ya te voy a responder yo, Gonzalo. No quiero que participe en esta tertulia. Vamos a... Fuera, full. Claro, el problema hay que distinguir entre qué afecta al PSOE y qué afecta al gobierno. Lo que pasa es que, claro, el gobierno está formado en distintos de sus niveles de administración por miembros del PSOE. Y esta persona, Leire Díaz, que tenía una misión, no sé si una comisión, quién se la había mandado o si era autoimputada, pero el caso es que se comunicaba con personas del PSOE que estaban dentro del gobierno, ¿no? Entonces hay que matizar. Primero, esto es una cuestión de cómo se designan a veces los cargos públicos, con qué filtros, con qué garantías, con qué vigilancia, cuando las relaciones de confianza y de lealtad de un partido se pueden trasladar a los estamentos de la administración, ¿no? Creo que ese es el primer nivel. Esta señora, desde esos despachos oscuros, iba y contactaba con gente que conocía por el partido, ¿no? Y que resulta que ocupaban cargos de responsabilidad pública. No sé y no juzgo si realmente tenían efecto sus conversaciones o no. Entonces esto nos tiene que llevar a matizar hasta qué punto hay una penetración en el corazón del Estado y de la Administración. Esto no es como otros casos, ¿no? Como el caso del ministro Jorge Díaz, en el que el corazón del Ministerio de Interior estaba puesto al servicio de una acción delictiva, ¿no? Lo que sí que me pregunto, y ahora me voy al PSOE, es qué pasa en el PSOE. Y esto es algo que vengo comentando desde hace muchas semanas. Claro, el PSOE hay como una especie de sede vacante, porque el secretario general es el presidente, está haciendo sus cosas de presidente, pero es que la vicesecretaria general está en Andalucía. Hasta hace muy poco no se había constituido ni siquiera la Cámara. Yo no sé cómo María Jesús Montero nos lleva semanas atrincherada en Ferraz, ordenando, respondiendo y aclarando. Yo es que pienso en Ferraz, claro, me imagino que estará allí la secretaria de organización y algún secretario sectorial, bueno, que no tenga un cargo público, y los administrativos. Y es que no puede ser. El PSOE debería ser ahora el lugar desde el que se estuviese dando cuenta de qué es lo que ha pasado, porque el problema ha surgido de allí, que ha contactado, que ha penetrado, que ha contaminado estamentos de la administración, desde luego, pero el problema viene del PSOE. Entonces a mí me llama la atención la falta de asunción de responsabilidades y de rendición de cuentas por parte de la organización del partido, sinceramente. Yo creo que en torno a Leire Díaz hay ya demasiados sí, pero. ¿En qué sentido lo digo? Claro. Han ido apareciendo muchas noticias de Leire se vio con, y luego esa persona dice sí, pero no sirvió de nada, ¿no? Hay muchos sí, pero. O sea, todo el mundo al final sí se vio con ella, pero todo el mundo establece el pero nada, pero ni promovía al cargo, ni tuvo nada que ver en el rescate tuvo reunido, ni nada, por supuesto, no influyó en nada, pero todo el rato es sí, pero. Al principio era nada, esta es una señora fantasiosa que se está inventando un papel que no tuvo. Y luego, poco a poco, se ha ido demostrando que sí, que efectivamente sí, y se reunía con este y con aquella y con el otro, y tenía este grupo y tenía estos contactos, y luego viene el pero. Claro, la justicia está intentando determinar si ese pero es cierto o si no hay pero posible. Sí y además, ¿no? Pero bueno, esto ya se verá. Pero es verdad, algo que dice Gonzalo, ¿no? Que hay una institución, Karina, que es el PSOE, que está impelida directamente por las novedades que se van conociendo cada semana a dar esas respuestas que Gonzalo reclama, que cree que no están llegando. Pero es que además hay un tema esencial, es decir, cuando a una organización política le asaltan tantas dudas al mismo tiempo y tantas cosas por aclarar, es decir, claramente 2 secretarios de organización han estado involucrados en procesos de averiguación judicial, pero lo decía Gonzalo, tampoco el PSOE es capaz de dar respuesta a sus propios votantes. Es decir, María Jesús Montero tiene una cosa de aclarar muy fuerte, además, también, que es una contundente respuesta de su electorado en Andalucía. Es decir, hay un deslavazamiento completo de una estructura orgánica que tiene que enfrentarse simultáneamente a varios problemas. Y el de Leire es uno de los más graves, realmente, porque desde el punto de vista de una caída electoral es una respuesta por dar, pero políticamente es una respuesta que falta, ¿no? Evidentemente hay inausencia, pero todavía mucho más importante es responsabilizarse
por el comportamiento moral de una organización política que además es aquella que está en el gobierno. Es decir, no es cualquier silencio, no es cualquier incomparecencia. Esto no es un problema ni del PSOE ni de aquí, sino de todos, porque los partidos políticos en general juegan en todos los países este rol, esta especie de rol de opacidad, como si fuera un territorio en el que se pueden mover las cosas que en otros lugares se verían demasiado, ¿no? Y me parece que es verdad, es una constante en la política y que se pone poco el foco en ello. Sí, o sea, y es una falta de respuesta no solamente a los votantes, sino a los militantes, porque hablamos del PSOE, hablamos de Ferraz, pero yo imagino que habrá agrupaciones en todas las provincias que dirán, joder, pues aquí estamos nosotros haciendo las cosas bien, porque todo nuestro trabajo se ve manchado por las decisiones de ese grupúsculo que no sabemos bien a quién respondía, que estaba en la sede de Ferraz. Yo creo que se le deben eso a toda una organización tan compleja como es el PSOE. Y respecto, y termino, Pedro, con lo que tú decías de los síperos, claro, que hay una doble culpabilidad, por decir así. Claro, quien se reunía con ella, con Leire, pues seguramente, no sé, a lo mejor en primera instancia no sabían a quién se atenían y seguramente puede ser que esas conversaciones no fueran a mayores. Pero ¿por qué no lo denunciaron a su organización? Y dijeron, oye, aquí hay una señora que me está proponiendo hacer esto. ¿Y por qué cuando ha salido a la luz, por ejemplo, en el caso de la directora de la Guardia Civil, encima negaron en primera instancia la reunión? Entonces es que se culpabilizan en segunda instancia, ¿no? Hay una responsabilidad añadida por no haber respondido a aquello que les pasaba con Independencia, que eso no lo sé, si luego ejecutaron alguna de las acciones que ella les prescribía. Claro, esto es interesante lo que dices porque efectivamente, es decir, si esta mujer tejió la red que tejió y tuvo tantas reuniones como tuvo e intentó maniobrar todo lo que intentó maniobrar, ¿por qué en esta larga cadena, no hubo un eslabón que dijo che? Claro, no había que esperar a la UCO ni a... Claro, sí, es evidente. Bueno, por cierto, simplemente por recordar algo que dijo ayer María Jesús Montero aquí en la entrevista en Hoy por Hoy, mencionaba antes Gonzalo, la elección de los perfiles para ocupar determinados puestos en la administración o en empresas vinculadas a la administración. Respecto al expresidente de la SEPI, que está siendo investigado también, decía ayer María Jesús Montero, pues sí, pues efectivamente confié en él y no debí haber confiado, pero cuando lo elegimos es que tenía un currículum impecable, ¿no? Era como el mejor para este puesto. Bueno, pues a veces incluso con el currículum impecable y siendo el mejor o la mejor para este puesto, pues hay cosas insondables de la condición humana, que una de ellas es la avaricia, esta cosa de, mira, el dinero pasa por delante. Bueno, hay algo a lo que quería dedicarle también tiempo esta mañana. Esta noche, esta pasada madrugada, se han cumplido 10 años de aquel ataque, aquella agresión, aquella violación en grupo a una joven en Pamplona, en las fiestas de San Fermín. Quiero que conversemos unos minutos con Vicente Magro. Él es magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, es especialista en violencia de género, fue uno de los 5 magistrados que revisaron aquel caso de La Manada, que emitieron una sentencia que ha terminado por ser una sentencia histórica y que condenó en el 2019 a los agresores por violación con trato vejatorio, elevó las penas de prisión a 15 años, corrigió a la Audiencia de Navarra. En fin, el Supremo dictaminó que no es admisible exigir a las víctimas actitudes heroicas de resistencia hasta poner en riesgo su vida. Vicente Magro, magistrado, muy buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos. No le voy a preguntar por el contenido de la sentencia, es de sobra conocida, pero sí que me interesa mucho en este tiempo, 10 años después, volver un poco la vista atrás y proyectar también estos 10 años hacia el presente. Aquella sentencia, recogió en cierta manera, o al menos así lo interpretamos nosotros, ese grito unánime de la movilización masiva en calles, que la hubo, miles y miles de mujeres gritando no es abuso, es violación, el hermana yo sí te creo. ¿Cómo recuerda usted que pudo, no voy a decir influir, pero que estuvo presente aquella indignación social en sus propias reflexiones? Bueno, indudablemente cuando un tribunal, en este caso nosotros el Tribunal Supremo, dicta una resolución, no lo hace en base al aspecto mediático de la situación, ni evidentemente pues existen presiones en un tribunal a la hora de dictar una resolución, pero evidentemente estamos en el mundo, conocemos la repercusión que tuvo aquel caso, pero eso no influye en el contenido de una resolución judicial, pero eso sí que estaba lógicamente en el ambiente. Fue una resolución que nosotros anticipamos el fallo,
fallo, eso sí es cierto. Antes, primero anticipamos el fallo para que se conociera por la sociedad, porque ahí sí que entendíamos que era importante que la sociedad pues conociera el resultado de una resolución que nosotros habíamos deliberado y por unanimidad entendimos que esos hechos probados que se describían en la sentencia pues era una violación. Eso no era un abuso sexual. Eran 5 personas que habían acorralado a una chica en las fiestas y pues realizado actos sexuales sin consentimiento de la misma. Y ahí estuvo la clave en la existencia de intimidación. El tribunal de instancia pues entendió que no era intimidación y nosotros entendimos que sí que era un acto. Y bueno, evidentemente pues eso ya ha trascendido a posteriores resoluciones. Y se introdujo en la resolución también que cuando hay una violación grupal no solamente se castiga el acto sexual forzado por cada uno de ellos, sino además la cooperación de los demás que intervienen. Y eso sí que es cierto que las acusaciones posteriores en caso de violaciones grupales se tuvo en cuenta que no solamente la pena era por tu violación, sino por cooperar a la violación de tus compañeros en el acto sexual. Claro, porque en esa sentencia no solo, bueno, el tiempo al final nos da la perspectiva, ¿no? No solo se trataba de establecer esta versión definitiva del Tribunal Supremo sobre los hechos, sino que es, yo creo que innegable, ¿no?, que aquella sentencia, y usted ya ha apuntado a algo, ha tenido consecuencias y repercusión en la lucha contra la violencia sexual. Exacto, y además yo creo que también a la víctima es una parte importantísima del proceso que históricamente se le ha dejado aparte, es decir, no se ha considerado a la víctima, y ahora yo creo que las resoluciones que estamos dictando en el Tribunal Supremo, que tenemos una jurisprudencia muy avanzada, yo creo que de las más avanzadas ahora mismo en la Unión Europea, estamos poniendo también el foco en la víctima. ¿Por qué? Pues para que la víctima confíe en el sistema. No podemos estar exigiendo a las víctimas de violencia sexual, de violencia de género, que denuncien si no transmitimos un mensaje de confianza a la víctima de que sepa que se le va a escuchar, que se le va a atender, que se le va a proteger, que la víctima cuando denuncia va a sentirse protegida. Si no es así, la víctima no va a denunciar, la víctima se va a callar la agresión sexual, las víctimas se van a callar la violencia de género. Y nosotros hemos introducido un concepto muy importante, además de los más avanzados en la Unión Europea, que es una violación, una agresión sexual, es violencia de género, porque es un ataque a la mujer por el hecho de ser mujer. Y nosotros en varias resoluciones, ya hemos puesto más de 50, hemos introducido el concepto que estos temas hay que tratarlos con perspectiva de género. Es decir, poner el foco en el que el hecho se comete hacia una mujer por el hecho de ser mujer. Y esa perspectiva de género la estamos trasladando en los hechos de violencia sexual, en los hechos de violencia de género, y ahora hemos abierto también una puerta a las agresiones sexuales a menores que se cometen en el hogar por su entorno familiar, hecho sumamente grave y en donde no trasciende, es decir, el menor o los menores víctimas de agresiones sexuales no denuncian, y es necesario ahora mismo que se arbitren protocolos de detección de agresiones sexuales a menores en las escuelas. La Ley 8/2021 lo estableció, y es necesario ahora mismo que se haga un protocolo homologado para que en los centros escolares se pueda detectar la violencia sexual a menores. Por eso nosotros hemos puesto en varias sentencias el concepto perspectiva de la protección de infancia, para que se pueda detectar ese tipo de agresiones sexuales a menores que están sufriendo muchos niños y niñas ahora mismo en el país, esa violencia que se ejerce por sus familiares, hecho sumamente grave. Claro, decía usted, hemos dictado más de 50 resoluciones. No sé si aquella sentencia de esos hechos de hace 10 años, ¿considera usted que ha terminado por conseguir que haya mujeres víctimas de agresiones sexuales que se sientan algo más protegidas por la posición garantista del Supremo, y eso ha hecho que puedan aumentar, o no lo sé, el número de denuncias? Sí, indiscutiblemente, usted está en lo cierto, y desde luego ahora mismo debemos decir que el 20% de asuntos que entran en el Tribunal Supremo son de esta materia, de violencia sexual. Se han incrementado las denuncias, pero ¿eso quiere decir que hay más hechos de agresión sexual? Evidentemente sí que hay. Porque la violencia, sobre todo la sexual, se está incrementando, y eso debería abrir el debate de cuál es la razón del incremento de la violencia sexual. Pero de la misma manera se han incrementado las denuncias, es decir, hay más denuncias que antes porque hay más hechos, pero también hechos que antes no se denunciaban, ahora se denuncian. Y eso está motivado porque yo creo que estamos trasladando a la víctima un mensaje de confianza, de que confíe en la justicia, y esto no supone, y esto hay que decirlo bien alto, un ataque a la presunción de inocencia.
porque a veces se ha dicho que cuando se protege a la víctima, entonces se está desprotegiendo al acusado porque se ataca la presunción de inocencia. Eso no es cierto. El hecho de que se proteja a la víctima no desprotege al acusado en el proceso penal, que siempre parte con la idea de la presunción de inocencia. Pero lo que no podíamos seguir es como estábamos hasta ahora, en que la víctima era un mero testigo, y yo siempre me he quejado de que se califique a una víctima de violencia sexual, de violencia de género, de cualquier hecho delictivo como testigo. Y hemos dicho en varias sentencias que la víctima de una agresión sexual no es un testigo, es el sujeto pasivo del delito. Es la persona a la que han agredido sexualmente. Y yo reclamaba, y lo hemos reclamado en varias resoluciones, que hay que cambiar el concepto de víctima como testigo. La víctima es víctima, pero no es un testigo. El testigo es una persona que ha visto un delito, pero no el que ha sufrido el delito. Me queda un minuto, pero quería trasladarle una consideración personal. Quizá no debería hacerlo, pero lo voy a hacer. Como supongo no, es un hecho. Nosotros, los españoles en general, las españolas no se leen las sentencias del Supremo. Quiero decir que esto no es un reproche ni nada por el estilo, sino que forma parte de lo que la gente no hace, ¿no? Por eso creo que es muy importante, magistrado, muy útil su testimonio esta mañana, porque le está contando a nosotros y a las mujeres y a nuestros oyentes aquello que ustedes trasladan a las sentencias, que la gente, como es normal, no se lee, pero que supone una realidad de la garantía y de la protección que el Tribunal Supremo ejerce ahora sobre las mujeres que son víctimas de una agresión sexual. Por eso se lo agradezco especialmente, magistrado. Sí, no, y es cierto que nosotros estamos aquí también para contar, no nos escondemos en modo alguno, y desde luego, sobre todo en hechos tan delicados y tan graves. Y este mensaje es un mensaje de tranquilidad a las víctimas, no solamente de violencia sexual, de cualquier otro delito. Es decir, porque hay magistrados, hay fiscales, hay personas que trabajan en órganos judiciales que están encima de todos estos temas, y insisto, esto no supone atacar la presunción de inocencia, pero las personas que son víctimas de delitos, y este es el delito más grave que puede existir ahora mismo junto con los crímenes. Y por eso es absolutamente necesario transmitir este mensaje de confianza en el sistema para que las víctimas denuncien. Vicente Magro, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, le agradezco mucho que nos haya dedicado su tiempo esta mañana. Ha sido un placer. A ustedes. Gracias. Claro, me voy a ir ya a la publicidad, pero no solo se trata de aplicar las leyes muchas veces, sino, en línea de lo que decía el magistrado, muchas veces también de que los jueces aporten puntos de vista disruptivos, ¿no?, respecto a lo que venía siendo la práctica habitual y de la jurisprudencia habitual. La consideración de la víctima no como testigo, decía. Con esto había que romper, y en eso está rompiendo el Supremo. Seguimos en Hoy por Hoy. Este año nos vamos a ir al portugués. Tuvimos un verano del francés con Zaz. Este año nuestra sintonía de avance va a ser el portugués. Parece un poco recochineo. Oye. No, esto estaba decidido antes de que ganáramos a Portugal. Ya. Claro. Mucho antes de que ganáramos a Portugal. Y en todo caso, pues hacemos justicia, ¿no? Y algo de Portugal queda. Y algo de Portugal queda. La música. Bueno, venga, avance de intenciones. Ana Uslé, Sergio Castro. Bueno, pues vamos a empezar convocando a los redactores de este tramo de Magazine en la mesa del verano. Hoy aquí se trata de mostrar todas nuestras inquietudes, nuestras dudas que se nos van presentando y tratar de darles o arrojar un poco de luz. Sí. Y la cosa va hoy sobre libros, algunos determinados libros, y sobre plantas. Libros y plantas. Libros y plantas. No es mala combinación. No es mala combinación. No. A partir de las 10:30, todos los martes, vamos a hacer equilibrios entre lo posible y lo imposible. Lo vamos a hacer con Bruno Galindo, periodista cultural y escritor. Sí. Y hoy, por ejemplo, dos personajes fascinantes, Julio Cortázar y Carol Dunlop, nos van a llevar a un viaje fascinante, a un viaje lento durante 33 días y a un paisaje fascinante, que son las áreas de servicio. ¿Qué me dices? Las áreas de servicio, sí. Vamos a descubrir las áreas de servicio. El mundo que es maravilloso que está en las áreas de servicio. Sí. Y a partir de las 11, todos los martes, apúntenselo bien, José Luis Moro, que es director creativo. Director creativo y cofundador de la agencia de publicidad Pingüino Torreblanca, va a demostrarnos que cualquier idea, por imposible, surrealista e inverosímil que sea, tiene siempre un comprador si la publicidad es lo suficientemente seductora para llegar a la gente. Sí. Y vamos a empezar con un leitmotiv que es en principio complicado. Trabajar en verano es guay. Eso es así. Hay que saber venderlo. Sí, ¿es fácil? No, pero lo vamos a conseguir. La cosa es que José Luis Moro va a ofrecernos dos
campañas de publicidad distintas, y ustedes en el 900 100 800, y ya pueden llamar, van a poder juzgar si se quedan con una, si se quedan con la otra, si se quedan con las dos, si no se quedan con ninguna. Qué malo sería. No, alguna tiene que triunfar. Yo en todas, pero en esta sección tengo puestas muchas esperanzas este verano, porque vamos a ver si José Luis Moro consigue vendernos muchas motos. Sí. La de hoy es esto de trabajar en verano es guay. No es fácil. A ver cómo un publicista les convence de que trabajar en verano es guay. 900, 100, 800 para ser parte del jurado, que van a tener que decidir. Y luego hay quien tiene un amigo que siempre está a la última, ¿no? Que da un poco de rabia. Sí. Bueno, pues luego hay otros amigos que es que ya no es que estén a la última, es que ya ellos descubren lo que es el futuro. Y es por lo que hemos convocado este verano a Yago Fernández, que debe ser bastante amigo tuyo y te debes de fiar bastante bien de él. Me fío de ella. Porque hoy te trae Hardcore. ¿Lo solemos poner en la cadena SER? No lo ponemos nunca. Y hoy sonará unos segunditos. Porque vamos a descubrir la mirada de jóvenes emprendedores, de los jóvenes que están diseñando el futuro, pero que no son esos jóvenes ni que vemos en redes sociales, ni que vemos en la lista de medios de comunicación que dicen cuáles son los talentos de 30... No, son los jóvenes que realmente están trabajando por el futuro. Y hoy nos van a hablar de la música y de cómo la música crea también comunidad. Todo eso a las 11:30. Gracias, Gonzalo, gracias, Josep, gracias, Karina. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.